Bien, hermanos, pues entonces vamos a continuar con nuestro estudio en Romanos capítulo 2 y les voy a pedir que vayan en su Biblia al versículo 22. Parece que el último que vimos fue el 21, hermanos, el último versículo, donde Pablo lanza un desafío o una acusación, se podría decir, un reproche a los judíos que estaban leyendo su carta, hermanos. Porque recuerden que dice, tú te crees instructor de la ley, confías en que eres guía de ciegos, todo eso, ¿verdad? En el versículo 19, dice, pero tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y ahí vimos el punto de cuando los judíos enseñaban, hermanos, a las personas que no tenían que honrar a sus padres. En otras palabras, no tenían que darles el apoyo económico porque podían declarar que ese apoyo económico es corbán, o sea, una ofrenda a Dios, y de esa manera aprobaban que las personas no honraran a sus padres dándoles el apoyo económico, lo cual es desobediencia a la Torá, ¿ok? Porque el quinto mandamiento, hermanos, dice honra a tu padre y a tu madre, ¿ok? Luego vimos también en el versículo 22, donde dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y eso lo vimos también en el Evangelio, hermanos, de Mateo. Mateo capítulo 5, ¿verdad? Estuvimos viendo la cuestión de cómo el Señor les había dicho, oíste que os fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo que el que vea a una mujer para codiciarla, ya está adulterando con ella en su corazón. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, y ahorita lo vamos a seguir leyendo, es que el judío tiene la Torá y es bueno, y la Torá es buena, pero solamente le está obedeciendo por fuera. Y ya vimos en parte por qué es eso, pero ahorita lo vamos a seguir viendo. Y luego dice también el versículo 22, cosa que no habíamos visto, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es sacrilegio, hermanos? Sacrilegio es profanar las cosas santas. Eso es sacrilegio. Como cuando en el tiempo de los macabeos, unos 150 o 180 más o menos años antes de la venida de Yeshua, los griegos invadieron Jerusalén, invadieron el templo, mataron a los sacerdotes y empezaron a realizar sacrificios de cerdos en el templo. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban cometiendo sacrilegio porque estaban profanando el templo, y el templo es santo, ¿verdad? Entonces lo estaban profanando. Entonces, ¿cómo vemos nosotros, o a qué pudo haberse referido Pablo cuando dice, tú que abominas de los ídolos? O sea, tú rechazas a los ídolos. Tú consideras a los ídolos, a los dioses falsos como cosa abominable, pero cometes sacrilegio. ¿Qué ejemplo tenemos de eso en los evangelios, de eso que Pablo está diciendo? Bueno, si vamos a Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 13, donde dice, y entró Yeshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿no es eso sacrilegio? ¿No es estar profanando algo santo? Pues claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Podría haber diferentes aplicaciones de esto, hermanos, si ahora nosotros tomamos en cuenta también lo que Pablo nos ha dicho, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué será más santo para Abba, hermanos? ¿Un templo que fue construido con manos de personas y que de verdad fue santo,
pero fue destruido, ya no existe. Se va a construir otro. Pero el templo que Yeshua defendió porque lo habían convertido en cueva de ladrones, porque se aprovecharon del mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento, hermanos? Traer sacrificios, ¿verdad? Está escrito en la Torá que había que llevar sacrificios al templo. Ellos se aprovecharon de ese mandamiento para una ganancia personal, y el Señor les recrimina y les dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso evidentemente al Señor le entró el celo, y hay un versículo que dice también, y si no recuerdo mal, el Señor lo citó, donde dice: el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Cuando algo santo como es el templo, era el templo, se profanó de esa manera, el Señor no se pudo quedar quieto, ni escondió sus sentimientos, ni disimuló su enojo, hermanos. Y no le importó cómo pudieran reaccionar las autoridades del templo. Él tomó látigo y empezó a sacar gente de ahí, empezó a tirar las mesas, empezó a limpiar el templo, ¿verdad? A liberarlo. Pero ¿qué será más santo para él? ¿Ese templo que ya no está o este templo? ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos convertido en cueva de demonios? Si vemos una película que no debemos de ver, si escuchamos música que no debemos de escuchar, si participamos en pláticas en las cuales no debemos de participar, o si albergamos sentimientos hacia personas que también pueden ser egoístas, envidiosos, chismes, celos, vanidad. Y no es algo en lo que voy a abundar en esto porque no es parte del tema, pero sí es importante reflexionarlo, ¿verdad? Porque este templo es más santo, hermanos, que el templo que fue construido en el Antiguo Testamento. Y este templo es más santo que el que va a ser construido antes de que comience el milenio, hermanos. Y son lugares santos, no estoy diciendo que no, pero este es un lugar todavía más santo, porque aquel templo, hermanos, no fue comprado y no fue redimido por la sangre de Yeshua. Este sí le pertenece a él de una manera absoluta, y él merece ser glorificado en este templo, hermanos. No estoy diciéndoles esto como alguien que jamás ha profanado este templo. Sí lo he hecho, pero es importante que estemos conscientes de eso y de que nos propongamos en nuestro corazón darle a Él toda la honra que Él es digno a través de cómo tratamos nuestro cuerpo, que le metemos a nuestro cuerpo, sea en lo físico, o sea en la mente, o sea por los ojos, o sea por los oídos, o como sea, hermanos. Por la lengua no le metemos algo, aunque, bueno, pues sí, también si comemos algo, ¿verdad? Si comemos, aún nuestra manera de alimentarnos. Pero cuando hablamos algo, no estoy metiendo algo malo al templo, estoy metiéndoselo al templo de otra persona. Así que eso se los dejo ahí, ¿verdad? Para que reflexionemos. Y en el versículo 23 dice: tú que te jactas de la ley. Jactarse es como sentirse orgulloso de algo, hermanos, como tener algún motivo de presumir, ¿ok? Si tu hijo gana un trofeo de primer lugar en un campeonato, en un concurso de algo, tú no lo vas a presumir. No vas a poner la foto en el Facebook ahí para que todos vean: súper orgulloso de mi hijito que acaba de ganar no sé qué, no sé qué. O sea, claro que te vas a jactar, ¿verdad? Entonces, digo, también es muy importante que aún en esas situaciones analicemos cuál es la actitud de nuestro corazón, ¿verdad? Y no caigamos en una actitud de vanidad o de orgullo excesivo. Pero eso es jactarse, hermanos. Entonces, como dice la palabra, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, yo me glorío en el Señor. Yo me jacto no por mérito propio, no como una presunción egoísta, pero yo me siento súper privilegiado de ser hijo de Yahweh.
de ser redimido de Yeshua, de conocerlo, de ser su siervo, de ser su representante, de conocer su palabra. ¡Wow! Por eso lo quiero compartir con más personas. Entonces, tú te jactas de la Torá. O sea, en ese tiempo, cuando todo el mundo era pagano, idólatra y adoraba a dioses falsos, ser judío, claro que es un privilegio, hermanos. Tener la Torá, conocer los mandamientos, entender que hay un solo Dios y fuera de Él no hay otro. Y poder entender que todos los demás son falsos, eso es una bendición. Conozco la Torá, conozco la ley, conozco, como dice anteriormente, dice en el versículo 17, te apoyas en la Torá, te glorías en Dios y conoces su voluntad. Claro que es motivo para jactarse. No para decir que es por mi mérito, porque no lo es. Pero sí es un privilegio y es un honor muy grande, ¿verdad? Entonces, tú que te jactas en la Torá, con infracción de la Torá, deshonras a Dios. Pablo mismo, hermanos, se calificó en Filipenses capítulo 2. Pablo se calificó como irreprensible, ¿verdad? Él dijo, yo anteriormente, fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, ¿sí o no? Entonces, si Pablo se llegó a calificar a sí mismo como de la crema innata de los fariseos, y una persona tan estrictamente obediente de la Torá, que él se consideraba irreprensible, ¿no creen que pudo haber habido otros como él, también irreprensibles? Pero la razón por la que Pablo está diciendo aquí que tú dices que no se ha de robar y robas, tú dices que no se ha de adulterar y adulteras, no es porque los judíos a los cuales les está hablando cometan robos, así como de entrar a una casa y apropiarse de algo que no les pertenece. No es porque los judíos a los que les está hablando cometan adulterio físico, pero ya lo vimos, hermanos. ¿A qué se refiere Pablo? A que están cometiendo robo en otras maneras que no son necesariamente externas. ¿Ok? Como el adúltero, por ejemplo. A lo mejor los fariseos que están escuchando el mensaje o recibiendo, leyendo el mensaje de Pablo, podrían decir, yo jamás he tocado otra mujer. Jamás he tenido nada que ver con otra mujer que no sea mi esposa. A lo cual Pablo pudo haberles respondido con las palabras de Yeshua, sí, pero has deseado. ¿O no? Bueno, uno como humano, ¿verdad? Pues ¿quién no? Bueno, ahí está. Ahí está. Te jactas en la Torá, pero dentro de tu corazón estás deshonrando al Padre porque no estás cumpliendo la Torá desde adentro de ti, solamente afuera de ti. Solamente afuera. Y lo que yo vengo a enseñarles, dice Pablo, e incluso antes de Pablo lo dijo Yeshua, porque cuando en Mateo 5, Yeshua dijo, no he venido, no penséis que he venido a abrogar la ley, la Torá o los profetas, porque no he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Ok? La palabra cumplir, hermanos, significa perfeccionar. Y la palabra perfeccionar significa completo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que además otro significado en el griego de la palabra cumplir quiere decir nivelar. Nivelar. Si tú vas a un terreno y quieres echar un piso para ahí comenzar luego a construir un cuarto o una iglesia o lo que sea, primero tienes que ver si el terreno está nivelado. Porque si no haces eso, a la hora de poner el mosaico, si el terreno está así, tiene bordos y subidas y bajadas y pozos, vas a hacer un trabajo horrible. Aunque lo quieras colocar con el tiempo, se te van a hacer charcos de agua, el mosaico se va a quebrar porque el terreno no está nivelado. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Nivelarlo, ¿verdad?
Tienes que echar más tierra donde falta o aplanar donde es necesario hasta que el terreno esté perfectamente nivelado y de esa manera ya puedes colocar un piso. Y esto que no soy albañil, pero los he visto. Entonces, hermanos, cuando la palabra habla de que Yeshua vino a nivelar la Torá, fue porque hasta entonces no era posible para el pueblo de Israel y para el pueblo judío obedecerla, como solamente se puede obedecer una vez que eres salvo y redimido y has nacido de nuevo. Acuérdense la vez pasada que decíamos, Yeshua está hablando de causa, Pablo está hablando de consecuencia. Cuando Yeshua dijo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Y luego Pablo dice, será el hacedor de la ley, el justificado ante Dios. Yeshua está hablando de la causa, Pablo de la consecuencia. Entonces primero tienes que nacer de nuevo en tu corazón, ser transformado, ser limpio, ser perdonado, haber recibido la redención por medio de la sangre de Yeshua, haber recibido su Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Y luego la consecuencia va a ser que vas a vivir en obediencia a su palabra y a sus mandamientos y a su Torá. Entonces una es la causa y la otra es la consecuencia, el efecto. Entonces cuando Yeshua dijo estas palabras, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla o a nivelarla, era porque iba a traer un equilibrio, un nivel, hermanos, nivel entre lo externo y lo interno. Porque ¿de qué servía que estuvieran ellos como pueblo judío cumpliendo y obedeciendo la Torá como Pablo dijo, irreprensiblemente, si era nada más por fuera? ¿Y por dentro qué? O sea, ¿qué tanto mérito puede tener delante del Padre que yo me reprima las ganas de matar a alguien si mi corazón está lleno de odio y la única razón por la que no lo mato es porque no quiero caer en desobediencia a la Torá, pero por dentro, en mi corazón, estoy matándolo? Entonces, ¿qué tanto mérito puede tener para Abba, para Yahweh, que yo obedezca la ley solamente de esa forma? Y que diga yo siempre le he sido fiel a mi esposa y nunca ni siquiera he intentado. Pues no, pero ¿de qué sirve eso si dentro de mi corazón hay deseos impuros y malignos y pecaminosos? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué vino a hacer Yeshua? Vino a salvarme, vino a redimirme, vino a lavarme con su sangre preciosa, a llenarme con su Espíritu Santo para darme el poder, la unción y la gracia de obedecer la Torá primero adentro de mi corazón. No adulterando, adentro de mi corazón. No aborreciendo a mi hermano, adentro de mi corazón. No codiciando su casa o su carro, adentro de mi corazón. Porque si a mi hermano yo no le robo sus posesiones, pero los estoy continuamente codiciando y estoy continuamente envidiando que él sí las tiene y yo no, es como si le estuviera robando, ¿verdad? Entonces, el nivelar la Torá quiere decir vas a cumplirla tanto adentro como afuera de ti. Y para comenzarla a cumplir adentro tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir a Yeshua. Tienes que creer que Él es el Mesías. Tienes que aceptar su sangre que derramó por ti en la cruz del Calvario. Vas a ser transformado en una persona, una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Pero de ninguna manera, hermanos, el Señor nos ha dado ese nuevo nacimiento para que luego nos olvidemos de los mandamientos de la Torá. No, al contrario, es ahora que vas a poderlos cumplir de una forma completa, nivelada y perfecta. ¿Ok? Entonces sí. Por lo tanto, por eso dice el versículo 23, tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá deshonras a Dios. Pues sí, porque la estás infringiendo adentro de ti. ¿Ok? Porque como está escrito, versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso, hermanos, es una cita, no es textual, pero sí está basada en Isaías 52, versículo 5.
Isaías 52:5, si ustedes después la quieren leer. ¿Por qué, hermanos? Porque el gentil sabe, el gentil conoce que hay una diferencia entre ellos y el pueblo judío. El gentil sabe que el pueblo judío tiene la Torá y entonces espera del pueblo judío un ejemplo. Espera ver en ellos, en el pueblo de Israel, un modelo de santidad, de honra, de obediencia, de una vida recta y justa, ¿verdad? Entonces, cuando el judío que no conoce a Yeshua no muestra el fruto desde lo más profundo de su corazón, de esa santidad, hermanos, el gentil dice, ¿de qué les sirve conocer a Yahweh? ¿De qué les beneficia tener la Torá? Yo no la tengo y soy mejor. ¿Cuántas personas han dicho también, no, pues ¿para qué quiero ser cristiano? Yo conozco a algunos cristianos que hasta son peores que yo, mejor así estoy mejor así. ¿Se han escuchado que han expresado de esa manera? Entonces es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios a causa de vosotros. Y no estoy diciendo que a causa de vosotros, ustedes, pero es algo que sí tenemos y es importante que cuidemos, hermanos. Tenemos una responsabilidad muy grande de dar un testimonio que honre y glorifique al Padre ante la gente que no conoce al Señor, ante todo mundo, ¿verdad? Pero sobre todo porque se supone que somos luz en este mundo. Ok, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Ok? Levanten la mano quienes no saben lo que es circuncisión. Ok, todos sabemos. No levantes la mano, príncipe, pero yo estoy seguro que tú no sabes. Bien, entonces todos sabemos lo que es la circuncisión y que el Señor dio ese mandamiento no a Moisés, sino, bueno, lo repitió a Moisés, pero no fue el primero, sino Abraham, ¿verdad? Y quiero decir brevemente, hermanos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el Señor lo marcó como algo tan fundamental para la identidad de aquellos que forman parte de su pueblo escogido? A Abraham le dijo, te vas a circuncidar tú, vas a circuncidar a tus siervos y vas a circuncidar a tus hijos. O sea, ya cuando nacieran, ¿verdad? De una manera muy breve, y esto hay mucha enseñanza en esto, ¿verdad? Pero yo quiero solamente mencionar algunos dos puntos muy, muy importantes. El lugar donde se hace la circuncisión en el varón, hermanos, es la parte masculina clave para la procreación, ¿verdad? Cuando Yahweh le dice a Satanás en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente, hermanos, es semilla. Y la palabra semilla es la misma palabra que se utiliza para la célula reproductora masculina, el espermatozoide, ¿verdad? Esa es semilla. Entonces, la simiente es algo que es fundamental en el plan de la salvación, porque el Señor le dijo a Satanás, la descendencia de la mujer te va a herir a ti en la cabeza. ¿Quién es? Yeshua, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice también, o nosotros leemos en la palabra, que el Señor le dice a Israel, o luego Pedro se repite en 1 Pedro 2:9, si no me equivoco, donde dice, vosotros sois linaje escogido. Ese linaje es esa simiente, es esa herencia, esa semilla, el hecho de pertenecer a un pueblo y recibir una herencia generación tras generación.
lo que el Señor está haciendo al decirle a Abraham, te vas a circuncidar, es lo que está diciendo es, esta señal precisamente en esa parte, en ese lugar íntimo tuyo como varón, es porque te estoy declarando santo a ti y a toda tu descendencia. En otras palabras, es tu responsabilidad como siervo mío Abraham, honrarme y guardar el pacto, no solamente tú conmigo, sino tu descendencia conmigo. En otras palabras, Abraham le dice a su hijo, lo circuncida a los 8 días de nacido, pero luego cuando el niño crece, le dice, mira, mi hijo, tú tienes esta señal en tu cuerpo, en tu miembro masculino, porque esta señal representa que tú como linaje mío que eres, como descendiente mío Isaac, le perteneces a Yahweh. Y Dios tiene un propósito para ti y para los hijos que vas a tener tú y para los hijos que van a tener tus hijos y para los hijos de sus hijos. Hay un propósito. En otras palabras, las generaciones tenían que mantener la circuncisión porque era la manera de declarar que estaban permaneciendo como un pueblo santo y apartado. Porque de ahí, hermanos, tenía que nacer Yahshua, cumpliendo aquella profecía de Génesis capítulo 3, cuando Yahweh le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces Yahshua, hermanos, tenía que nacer, tenía que ser claro, él no nació de la simiente física humana, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero sí nació de un cuerpo, fue formado dentro de un vientre, el vientre de Miriam, la cual sí nació de la simiente de su papá, y él de su papá, y él de su papá, y en alguno de ellos fue Natán, el hijo de David, y más arriba estuvo Abraham, hermanos, o bueno, Jacob, Isaac y Abraham, y más arriba estuvo Sem, y más arriba estuvo Noé, y más arriba estuvo Adán. ¿Ok? No sé si los confundí o los perdí, pero el asunto es que la circuncisión quiere decir, estoy declarándote a ti, Abraham, y a todos los que te nazcan a ti, hasta la venida del Mesías, un linaje santo. Un linaje entregado y apartado para mí. Y la señal de eso es esa marquita, ese corte en ese lugar. Porque con eso es que tú vas a tener procreación, tú vas a tener reproducción y tienes que entender que esa reproducción tiene que honrar mi pacto y mi llamamiento. Los hijos que tengas vas a ser santos y los hijos que tengan tus hijos van a ser santos. Ese es uno de los propósitos, hermanos, y de los significados de la circuncisión. Si el pueblo dejaba de hacerlo, si el pueblo dejaba de obedecer esa señal de la circuncisión, entonces ya no eran considerados pueblo. Así trajeran sangre judía, o levita, o benjamita, o lo que sea. Pero si ya no se hacía la circuncisión, se cortaba el linaje. Porque se declaraba que esa descendencia ya no iba a ser santa para Yahweh. Y entonces no habría podido cumplirse, hermanos, la promesa de un Mesías perteneciente al pueblo santo y más particularmente perteneciente a la tribu de Judá. Desaparecería tribu de Judá, desaparecería Israel si se interrumpiera la circuncisión, hermanos, generación tras generación. Ahora, ¿qué enseña Pablo? Pablo enseña, bueno, ¿por qué se circuncidaban muchos? Cuando entendían que sus dioses eran falsos, y que el Dios de Israel verdaderamente era el único, y que su Torá eran los mandamientos que él quería que todos siguiéramos. ¿Por qué se circuncidaban?
porque no había otra manera de hacerse judíos. ¿Y estaban bien o estaban mal? Estamos hablando antes de Yeshua. Si yo hubiera sido un gentil, efesio, corintio, tesalónico, lo que haya sido, y al ver a los judíos vivir de la manera que vivían, observar la Torá de Yahweh de esa forma, guardarse su comportamiento, su forma de alimentarse, sus relaciones con los demás, sus relaciones cada uno con su propia esposa y con sus hijos, y yo dijera, wow, yo quiero ser judío. ¿Cómo le hago, judíos? Bueno, mira, pues primero tienes que sentarte aquí a estudiar la Torá y aprender, y luego en el tiempo indicado te vamos a decir qué sigue. Luego sigue que vas a traer estos sacrificios, vamos al templo, los presentas, te tienes que bautizar y finalmente te vamos a circuncidar. Y yo como tesalonicense o corintio o efesio que hubiera sido, dijera, yo quiero eso. Recuerden, todavía no venía Yeshua, o todavía no habría venido Yeshua. Entonces, y si yo tomaba esa decisión, yo sí quiero eso, quiero pertenecer al pueblo que yo veo que es el elegido de Yahweh y quiero servir al Dios de Israel. Me circuncido. ¿Yo hubiera estado bien o mal? Bien. Por supuesto. Yo hubiera estado bien. Porque en ese momento, hermanos, la única manera de cambiar de identidad, de dejar de ser gentil pagano, era hacerme judío. Y la manera para hacerme judío era obedecer lo que el Padre le había indicado a Abraham. Ahora sí, a partir de ese momento, aunque mi sangre tuviera sangre tesalonicense o griega o romana o lo que fuera, a partir de ese momento ya soy judío. Y entonces mis hijos van a ser judíos y ahora es mi responsabilidad circuncidarlos. ¿Ok? Maravilloso. Sin embargo, hermanos, Pablo enseñó que ahora, y por eso tenemos que entender, no estoy diciendo que estuvieron bien, pero cuando leemos en Hechos 15, capítulo 1, que había ciertos judíos ya mesiánicos, ya creyentes en Yeshua, que querían enseñarles a los gentiles que para poder ser salvos tenían que ser circuncidados, pues ahora los comprendo. No es correcto, pero sí los puedo comprender, porque era lo que había estado sucediendo durante cientos de años, hermanos, que los gentiles se convertían en judíos. Entonces, cuando vino el Mesías y se comenzó a predicar a los gentiles, el judío, muchos de los judíos seguían con la mentalidad de que estos gentiles están ahora creyendo en nuestro Mesías. Están ahora creyendo en un judío, Yahoshua HaMashiach. Y entonces están dispuestos a convertirse en parte del pueblo judío. Entonces decía un gentil, yo ya creo en Yeshua como mi Mesías y como el Salvador de mi vida. Y yo como judío le decía, espérate tantito, qué bueno, te felicito, pero para poder ser salvo realmente tienes que circuncidarte. ¿Verdad? Eso fue lo que se enseñó. Cosa que Pablo no estuvo de acuerdo, Pedro tampoco estuvo de acuerdo, y por eso dijeron, no. Si tú eres gentil, ya creíste en Yeshua, no es necesario que te circuncides. ¿Por qué? ¿Por qué antes sí era necesario? ¿Por qué antes yo sí hubiera hecho lo correcto? Porque antes de la venida del Mesías, hermanos, la única forma de hacerme judío era circuncidándome. Pero con la venida del Mesías, la forma de hacerme judío es creer en Yeshua. Porque Él es judío. Y porque he recibido a un judío en mi corazón. Él ya vive en mi corazón. Y porque ahora lo que me hace santo no es una circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Pero es el mismo resultado. Es la misma consecuencia. Entonces no lo seré físicamente, pero ahora sí soy judío, como todos ustedes, judíos y judías, espiritualmente. Amén. Como todo creyente. Lo que pasa es que probablemente no se ha entendido de esa manera, pero sí lo somos, hermanos. Entonces,
La otra cosa con la cuestión de la circuncisión es que para el hombre normal, ¿verdad? Para el hombre normal no hay en el ámbito de lo físico y de lo humano placer más grande o cosa más deseable para un hombre que la relación sexual. ¿Sí o no? Para un hombre normal, ¿verdad? Entonces, la circuncisión significa Abraham, Israel, Judá, tú, judío circuncidado, a través de esta señal, tú aceptas y reconoces que yo soy Señor sobre eso. Que más que tu placer está mi voluntad en tu vida. Por eso, la circuncisión para el judío, hermanos, era un constante recordatorio que debía guardarse santo, no solo como pueblo, sino santo y apartado, y no solo para Yahweh, sino para su esposa. Para su esposa. Porque está diciendo, tengo un pacto con mi Abba, tengo un pacto con mi Dios, y esta circuncisión es señal de ese pacto, pero esta circuncisión también es señal de mi pacto con mi esposa. Por lo tanto, jamás dejaré que mi deseo carnal, sexual, humano, mi anhelo de placer me vaya a llevar fuera del pacto. Y eso, hermanos, era el otro propósito y es de la circuncisión. Es el otro propósito de la circuncisión. Yahweh es Señor sobre mi descendencia. Yahweh es Señor sobre mis placeres. Él ha hecho un pacto conmigo y no voy a salirme de ese pacto. Ahora yo he hecho un pacto con mi esposa y no voy a salirme de ese pacto. Cuando no hay eso, hermanos, hablando en el tiempo bíblico, si no hay circuncisión, ¿qué hay? Sí, una respuesta muy lógica e inteligente, incircuncisión. Pero si no hay circuncisión, ¿qué hay? Hay depravación. Hay sexo aquí y allá y más allá. Sin entender que la relación sexual en sí es un pacto solemne y sagrado delante de Yahweh. Entonces el pueblo gentil, ignorante de la Torá, ajenos a la circuncisión, hermanos, por eso su estilo de vida era un estilo de vida promiscuo. De hecho, en el tiempo, hermanos, de Yeshua, en el tiempo cuando la cultura griega era la cultura predominante, el hombre griego, la persona griega, ellos valoraban muchísimo la belleza física. Mucho, la juventud. Ellos nunca honraron la vejez. El ideal es ser joven, ser bello, ser fuerte. Y hacían todo lo posible por mantenerse de esa manera. Y no es que esté mal tratar de mantenerse, pero por eso ellos fueron expertos en el ejercicio, en la belleza, en la escultura, en los gimnasios, hermanos, en el deporte. Porque era la manera en que prolongaban lo más que se pudiera la belleza y la perfección física. Y para ellos, dentro de la cultura helénica, la circuncisión era una aberración. O sea, ¿cómo vas a maltratar, a cortar ese cuerpo tan bello del que te debes de sentir tan orgulloso? Y que ellos lo exhibían en esculturas y en lo físico y en todo lo demás, porque se sentían orgullosos de eso. Entonces para ellos, pues, la circuncisión era como que una ofensa a su idiosincrasia, a su cultura, hermanos. De modo, si recuerdan que Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, si no me equivoco es el 7, habla Pablo de que el que es circunciso, así quédese, y el que es incircunciso, así quédese, ¿verdad?
Yo antes pensaba, o sea, claro que el que es incircunciso está bien decirle así, quédate, o sea, no te circuncides, pero ¿cómo a un circunciso, a uno que está circuncidado le vas a decir, así quédate? Pues claro, sí, ya, así está. Bueno, hermanos, quiero que sepan que después descubrí, y está históricamente documentado, que había un procedimiento quirúrgico para revertir la circuncisión. Y hubo muchos judíos que una vez que fueron absorbidos por la cultura helénica y griega, decidieron pasar por ese procedimiento porque ya era para ellos una vergüenza estar circuncidados. Ya era una vergüenza. Ya querían ser como los griegos. Por lo tanto, hermanos, circuncisión significa dos cosas: santidad de linaje. ¿Ok? Y la segunda, santidad en el estilo de vida. Significa honrar el pacto con Yahweh y significa honrar el pacto con la esposa. De otra manera, los pueblos que no entendían eso y que no practicaban la circuncisión, por eso vivían en la fornicación. Por eso vivían en la depravación sexual. Entonces, eso, hermanos, es la circuncisión. ¿Ok? Cuando Pablo dijo no lo hagan, fue porque lo que Pablo estaba queriendo evitar en los creyentes, Gálatas o de donde fueran, era el engaño, porque era un engaño. Y un engaño, podría yo pensar, hermanos, bien intencionado. O sea, los judíos que querían exigirle a los gentiles que se circuncidaran, decían, es que esto es para que sean salvos. Estaban engañados, no era correcto, no era verdad, era una mentira, pero ellos así lo creían sinceramente. Y así lo creían por lo que el pueblo había estado practicando ya durante siglos, la conversión de los gentiles. Entonces, lo que Pablo trata de hacer entender, y lo que se dejó muy claro en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, hermanos, y que Pablo lo repite en el libro, en la carta a los Gálatas, es que la circuncisión no es requisito para la salvación, porque somos salvos por gracia. Por eso, cuando Pablo les dijo a los Gálatas, si ustedes se circuncidan, si por la ley quieren ser justificados, están cayendo en la gracia, hermanos. Tengan mucho cuidado, es peligroso. Y es verdad, hermanos. O sea, la salvación es solo por gracia. La salvación ni es por circuncisión, ni es por guardar el Shabbat, ni es por celebrar las fiestas. Es por haber creído y recibido por gracia lo que Yahshua ya hizo por nosotros. Sin embargo, dentro de todo eso, que ya no es necesario que tú te circuncides. Bueno, vamos a ver por qué Pablo dice eso, ya no es necesario que tú te circuncides. Número uno, porque la salvación es por fe. Porque la salvación no es por circuncisión. Pero vamos a decir que un gentil dijera, hermano, pero es que ya sé que soy salvo por gracia. Sin embargo, pues si quisiera ser judío. ¿Qué tal si por eso sí me circuncido? ¿Ok? Vamos a leer lo que dice Pablo. Pero antes, en el versículo 25, hablándole a los judíos, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Ok, aprovecha. La palabra aprovecha, hermanos, significa, viene del griego ofeleo, que significa útil, tener ventaja o aportar un beneficio. ¿Ok? Entonces, Pablo podría decir, mira, ya ni tú como judío, ni tú como gentil, uno circuncidado, el otro no circuncidado, ya no hay diferencia. No, Pablo está diciendo, a ti como judío, tener la circuncisión sí te aprovecha, sí tiene sus ventajas, y es muy sencillo, hermanos.
¿Qué dijo Yeshua a la mujer samaritana? La salvación viene de los judíos. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo Pablo aquí en el capítulo 2 a los judíos? Tú que te consideras luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, de los niños. Bueno, es que efectivamente eso es el llamamiento de Dios para tu vida como judío. Dios quiere que tú como judío, hablando en el tiempo en que Pablo está escribiendo la carta a los romanos, cuando todavía no existía, hermanos, esa separación entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, ¿quiénes eran los encargados? ¿Quiénes fueron llamados? ¿A quiénes se les dio la comisión de llevar la luz del evangelio al mundo entero, hermanos? A los judíos. A los judíos. Incluso la predicación a los gentiles fue puesta en manos de un judío, Pablo, ¿verdad? Entonces, el pueblo judío, no porque vino la gracia, no porque vino la iglesia, que la iglesia tiene su fundamento y tiene su raíz, ¿dónde, hermanos? En el judaísmo. No porque vino la iglesia, este cuerpo donde también fueron y fuimos incluidos los gentiles, ya el Señor dijo, ¿sabes qué, judío? No, pues gracias, pero ya no te necesito. No, cuando Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y cuál es la labor de un sacerdote, hermanos? Ser un mediador entre Dios y las personas. Esa es la labor de un sacerdote. Guiarlos a la comunión, guiarlos a la reconciliación con el Padre. Pedro estaba diciendo esas palabras al pueblo de Israel, a los creyentes israelitas en Mashiach. Les estaba diciendo esas palabras. Ustedes son ese real sacerdocio. Ustedes son esa nación santa, ese pueblo adquirido, ese linaje escogido. Entonces, ¿de qué aprovecha ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Que Dios te ha confiado a ti esa responsabilidad. ¿Por qué dejaron de llevarla a cabo? ¿Por qué dejaron de hacerlo? Porque así sucedió, hermanos. Dejaron de hacerlo. Probablemente Juan, Pablo, Pedro y a lo mejor algunos discípulos de ellos fueron la última generación de judíos mesiánicos encargados de evangelizar y de discipular a las naciones. Luego ya desapareció. ¿Por qué? Probablemente, y no lo sé a ciencia cierta, pero probablemente porque se preocuparon más por las revoluciones antirromanas que por predicar la palabra. Que por ser fieles al llamamiento, hermanos. Pero el llamamiento era para ellos. Y les digo una cosa, ese llamamiento y ser judío, hoy en día, quiero que se entienda esto, ser judío de sangre hoy en día, tener la circuncisión hoy en día, carnal, pero al mismo tiempo ser creyente en el Mesías y ser salvo por la gracia, tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. Y vamos a ver un ejemplo de esto, de algo que se va a manifestar, que ya se está manifestando, pero que está profetizado para el futuro, en el libro de Zacarías, capítulo 8, que algunas versiones, los editores le pusieron el título al capítulo 8 de promesa de la restauración de Jerusalén. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Promesa de la restauración de Jerusalén. Y esto, hermanos, puedo asegurarles, bueno, el entendimiento que tengo, pero por las bases históricas que podemos tomar en cuenta, que no ha ocurrido. Esto no se ha cumplido. Lo vamos a ver en el futuro. Dice, vino a mí palabra de Yahweh de los ejércitos diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, celé a Sión. Sión es el monte donde se construyó el templo. En medio, bueno, ahí dentro de la ciudad de Jerusalén.
Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Yahweh: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Qué tremenda profecía, hermanos, tenemos aquí. Y el monte de Yahweh de los ejércitos, monte de santidad. Har Kodsho en hebreo. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. En otras palabras, paz, alegría, despreocupación. Así dice Yahweh de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Yahweh de los ejércitos. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, o sea, el occidente, ¿verdad? El oriente es donde sale, donde se pone el occidente. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿Esto ya se cumplió? Claro que no. Y aquí está hablando, hermanos, de lo que en el ministerio de Operación Éxodo, en el ministerio Benecer, estamos convencidos que estamos viendo, comenzando a ver el cumplimiento de esto, que es que el Señor va a traer del oriente y del occidente a todos aquellos que están expatriados, que están dispersos, y el Señor los va a retornar, a regresar para habitar en Jerusalén, como es su promesa. Versículo 9. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Yahweh de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. O sea, antes de que se cumplan las palabras de esta profecía sobre Jerusalén, no hay paz. Hoy en día, hermanos, la gente no entra y sale de Jerusalén tranquilamente. Todo el mundo se tiene que estar cuidando de un posible ataque terrorista, de un posible apuñalamiento, de una bomba, de un misil de Hamas o de Hezbollah. O sea, en estos momentos no hay paz en Jerusalén. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Yahweh de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz. ¿Quién es la simiente de Abraham, hermanos? En tu simiente serán benditas todas las naciones, le prometió Abba a Abraham. ¿Y en quién se cumple eso? En Yahshua. Porque dice Pablo en Gálatas: y la simiente de Abraham es el Mesías. La simiente de Abraham es el Mesías. Bueno, se cumple en un judío, ¿verdad? Ok. ¿Dónde estoy? En el 12. Habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Todavía no se cumple, hermanos. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Yahweh de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Yahweh. En otras palabras, sigan
cumpliendo los mandamientos. ¿Verdad? Vino a mí palabra de Yahweh de los ejércitos diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, el del séptimo es el de Yom Kippur, hermanos, se convertirán, y todos los ayunos en ese tiempo eran lamento. Por eso dice la palabra, cuando se ordena guardar el Yom Kippur, afligiréis vuestras almas, ¿verdad? Porque era un ayuno de arrepentimiento, de perdóname Señor, te he fallado, te he desobedecido. Pero aquí está diciendo, esos ayunos ya no serán de aflicción del alma, sino que se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos, ahora ¿de quién está hablando aquí, hermanos? El versículo 20. Está hablando de diferentes naciones, ya no de Israel nada más, ya no de Efraín y de Judá. Está hablando de muchos pueblos y habitantes de muchas ciudades y dirán, vamos a implorar el favor de Yahweh. O sea, cuando se cumpla esto, y a buscar a Yahweh de los ejércitos. Esto, hermanos, se cumplirá una vez que termine los 7 años de tribulación. Que Yeshua venga y establezca su reino y establezca su ley y su verdad desde Jerusalén. Entonces el mundo va a decir, vamos a Jerusalén. Vamos, porque ahí está el favor de Yahweh. Y vamos a implorar a Él cuando se van a dar cuenta por fin de que Él es el verdadero y Él es el único, y Yeshua es su Hijo unigénito que ha traído salvación y su reino perfecto al mundo entero. Vamos a implorar el favor de Yahweh y a buscar a Yahweh de los ejércitos. Y dice otro, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, 10 hombres, tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Sí, después de que el anticristo intente destruirlos, después de que los musulmanes los han estado tratando de aniquilar, después de que el mundo entero los odia, pero después de que venga Yeshua y establezca su reino, dice que habrá 10 personas por un judío, de diferentes naciones, que van a buscar al judío y van a verlo y van a reconocerlo por el talit que va a traer puesto, y van a ir, se van a tomar del talit, van a tomar el manto y van a decir, judío, quiero ir contigo, porque sabemos que Dios está con ustedes. ¿Y quiénes son esos judíos? Pues los judíos, hermanos, creyentes en el Mesías. Claro que para entonces, para cuando venga Yeshua, que regrese, ya no habrá un solo judío que no crea en el Mesías. Todos van a ser salvos. ¿Pero por qué está diciendo la palabra esto? Porque no es cierto que el Señor ya piensa o ya dice, no, bueno, pues ya en realidad ya para mí ya no hay judíos, ya todos son iguales. No, hermanos, no todos somos iguales. Todos somos salvos por gracia, pero el judío tiene un propósito especial. Porque el judío va a ser el pueblo restaurado de Yahweh, que va a volver a ser cabeza de las naciones. Y van así, ahora sí, van a ser los instrumentos de evangelización y de discipulado y de llevar las buenas nuevas al mundo entero, porque son el pueblo escogido, son linaje escogido, son real sacerdocio. Y alguien dirá, bueno, entonces tú y yo, hermano, no somos real sacerdocio y linaje escogido. Ah, sí, sí somos, pero porque hemos sido recibidos dentro del pueblo y dentro de la nación israelita, y hemos sido hechos partícipes de ese mismo llamamiento. Entonces, cuando Pablo dijo, la circuncisión te aprovecha, y hay otro pasaje en Romanos donde lo vamos a leer más adelante,
La circuncisión te aprovecha. Lo está diciendo en presente. Pablo nunca dijo, bueno, tú judío, bueno, pues en un tiempo te aprovechó ser circuncidado. Ahora ya no, porque pues ya todos somos salvos por fe. No. Eres judío, tienes la circuncisión y eso es algo muy valioso. Porque es una señal que eres parte del pueblo físicamente santo, pero ahora que crees en el Mesías, ahora lo eres también en el corazón. Eres circuncidado tanto en lo físico como en el corazón. Tú como judío creyente en Yeshua, ¿qué eres? Y tienes una gran responsabilidad. Tienes la responsabilidad de ser luz a las naciones, que es la misma responsabilidad, hermanos, que tenemos nosotros como redimidos de Yeshua. Nosotros tenemos la misma responsabilidad. Todo el cuerpo del Señor en este mundo tiene la misma responsabilidad, pero para ellos es un llamamiento. Ahora, ustedes han visto, quisiera terminar con esto, conocen una declaración que muchas veces utilizamos, la hacemos así nuestra para diferentes situaciones, donde decimos porque irrevocables, ¿qué cosa? Son los dones y el llamamiento de Dios, ¿verdad? Ok. 11:29. Antes el Señor me usaba con sanidades y pues es que me aparté y ahora pues no sé si todavía. ¿Y qué les decimos? ¿O qué les dicen muchas veces los pastores? Hermano, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo, no voy a decir que no es correcto usarlo de esa manera, porque es como utilizar un principio, aplicar un principio espiritual a una situación dada. Pero vamos a ver a qué se refiere realmente la palabra cuando dice esas palabras, ¿ok? Romanos 11:29. Versículo 25 dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo? Ya hemos explicado eso en otras ocasiones. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y eso, hermanos, que estamos leyendo aquí, 11:26, está en Isaías 59:20 y en Jeremías 31, 33 al 34 y en Isaías 59:20. Entonces, es una promesa a Israel. Y dice, así que en cuanto al evangelio, que son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ¿a cuál elección se refiere? Desde el momento en que Dios los eligió para ser su pueblo santo, hermanos, en cuanto a esa elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Dios hizo un pacto con Abraham y con Isaac y con Jacob, y por eso no suelta al pueblo judío. Y ahora sí, hablando de eso, dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? A que Dios hizo un pacto con el pueblo judío y les dio un llamamiento y les dio dones. ¿Cuáles son los dones? La Torá, hermanos, el Shabbat, la circuncisión, sus mandamientos, esos son los dones. Que todo anunciaba la salvación, las fiestas del Mesías, para que cuando el Mesías viniera, ellos fueran los sacerdotes, ellos fueran los evangelizadores del mundo. Ese es el llamamiento, como pueblo santo que son. Entonces Pablo le está diciendo a los gentiles, ustedes como gentiles, no se crean la gran cosa porque, los judíos ya no cuentan, ahora somos nosotros. No, espérate. No seas arrogante.
Porque es cierto que han caído a causa de ustedes, para que ustedes pudieran conocer la salvación, pero ese llamamiento que Dios les dio de ser su nación santa, de ser su linaje escogido, su real sacerdocio, ese no se revoca. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y eso se va a cumplir, como lo acabamos de leer, hermanos, en Zacarías 8. Vendrán un americano, un chino, un mexicano, un irlandés, un japonés y no sé cuántos otros. Van a agarrar a un judío del manto y le van a decir: llévanos contigo porque queremos conocer a Dios. Y sabemos que Dios está con ustedes. Y nosotros ya estamos haciendo eso, hermanos. Yo ya me tomé el manto de un judío, no sé ustedes, de Yeshua. Así que bueno, hasta aquí por hoy.